Buen día, profe. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Ya están todos? Bueno, ya entonces, para empezar. Ustedes son el paralelo B, si no me equivoco. Sí, paralelo B. Buenos días, economista. Buenos días. Ya, vamos a empezar. Gloria, a ver, hoy día estamos 9 de noviembre, ¿no? Buenos días. Buenos días. Gloria Rieta. Presente. William Avelino. Buenos días, presente. Buenos días. Mario Caballero. Buen día, presente, profe. Buenos días. Sebastián Candelario. Presente, profe. Sheila Escalera. Buen día, presente, profe. Buenos días. Luis Espinosa. Presente. ¿No? Jeremy Gamboa. Presente. ¿No? Kerly Guadalupe. Kerly Guadalupe. Está. Jonathan Méndez. Jonathan. No se ha conectado. Leslie Mina. Leslie Mina. José Montero. Presente. Grace Pluas. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Presente. Listo. Leonel Tuquinga. Presente, buenos días. Días. Cristel Ullaguaris. Presente, buenos días. ¿Ya? ¿Alguien que no haya sido nombrado? Estamos todos entonces. Ya. Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado nosotros. Esto ya vimos. Espérate, que cerrar el archivito. Si no me equivoco, nos habíamos quedado hasta... No, estábamos viendo los métodos para medir el PIB. Estábamos viendo... ya habíamos visto el método del gasto. Este ejercicio también ya lo vimos, si no me equivoco, ¿no? Justamente usted me dijo que le avisara que en esa diapositiva donde está ahorita, profe, ahí fue donde se quedó. Ya, hasta aquí. Ya, perfecto. Sí, exacto. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar revisando el material. Bueno, nosotros habíamos estado estudiando hasta sesiones anteriores lo que es el cálculo del Producto Interno Bruto. Habíamos visto ya tres metodologías para obtener el cálculo. El lunes por el método de la producción, que se manejan dos estados. En el método de la producción tenemos lo que es
bajo el valor de los precios finales y el valor agregado. De ahí teníamos el método del ingreso y finalmente el método del gasto. De ahí conversábamos de que hacerlo por cualquiera de estas tres variables, nosotros íbamos a encontrar el mismo resultado del PIB. Entonces veíamos un ejemplo en el cual teníamos los rubros que nos daban los mercados primario, secundario y terciario. Esto es el valor bruto de la producción, es decir, esto es todo lo que ha producido cada sector, indistintamente sin considerar rubros intermedios ni segregando nada. Simplemente este es el valor que ha producido el sector primario, lo que ha producido el sector secundario y lo ha producido el sector terciario. Entonces, para este sector primario, secundario y terciario, tenemos que la producción total generada dentro de la economía es 790.000, pero en el bruto. Dime. ¿No? Bueno, ya no importa. Entonces, valores de bienes, después teníamos esta segunda columna, valores de bienes intermedios, la segunda, la tercera y la cuarta columna. Todas estas tres columnas representan lo que cada sector utiliza de los otros, es decir, lo que el sector primario utiliza como bienes intermedios de su propio sector. ¿Sí? Es decir, lo que el sector primario, por ejemplo, tenemos que en el sector primario hay una industria que se dedica a producir leche, otra industria que se dedica a producir papa. Entonces, el sector primario utiliza ciertos artículos del sector de leche para poder producir. Entonces, esos son bienes intermediarios porque no es actividad del sector que se produce papas producir leche. Entonces, hay ciertos artículos que también utiliza como bienes intermedios de su propio sector. Y así también el sector primario utiliza de los bienes intermedios ciertos artículos para producir, elaborar su producción final. Por ejemplo, si estamos hablando de un agricultor, él lo más seguro es que utilice urea, y la urea es un producto que sale de la industria, porque ya es un producto prefabricado. Entonces, eso de allí, si bien es cierto, sirve para generar la producción del valor con el cual va a producir su artículo de cuero, pero está considerando un producto que ya está siendo calculado en otra etapa. Entonces, esto también se lo debe desglosar. Y lo mismo de los bienes intermediarios del sector, del tercer sector, por ejemplo, de servicios. Puede que utilice un servicio de flete, no es el negocio de ellos el servicio del flete, y el sector del servicio también lo va a registrar, entonces eso se lo debe de separar. Entonces, estos son los tres sectores que se manejan: primario, secundario y terciario. Recuerden que en el sector primario están todos aquellos que se obtienen directamente de la tierra o son aquellos productos que se generan sin ningún tipo de transformación. Son los que están en su estado inicial. El sector secundario ya es prácticamente es la industria como tal. Es aquel que toma del sector primario, toma las materias primas, lo transforma para tenerlo en un producto final, pero su producto no lo vende directamente al consumidor final. Quien lo vende al consumidor final es el sector terciario. Ellos son los que toman el producto del sector secundario hacia el consumidor final. En el caso de ustedes, si ustedes quieren comprar 1 litro de leche, ustedes no se van a ir hasta el campo. Ni aún así, viviendo en el campo, no se van a ir al dueño de la vaca para que le venda 1 litro de leche. Ustedes, por lo general, acuden a la tienda. En la tienda vendría a ser el sector terciario. O si ustedes quieren comprar maíz, ustedes no se van a ir directamente donde el agricultor, véndame 1 libra de maíz. Entonces, ustedes ni se van al mayorista. Quizás algunos vayan al mayorista a comprar para toda la familia, pero es muy poco que se ve eso. Entonces, lo que normalmente se da es que el sector terciario adquiere directamente del sector secundario, y el sector terciario es el que comercializa al productor final. Por eso es que el sector terciario ya se nota en los valores de producción, bajo el método de la producción. Bueno,
Entonces tenemos, para cada uno de los bienes intermedios, entonces tenemos que el sector primario utiliza 10.000 de su propio sector como bienes intermediarios, 25.000 del segundo sector como bienes intermediarios y 5.000 del tercer sector como bienes intermediarios. Y así tenemos para el secundario 280.000, que es lo que produce. Recuerden que estos 280.000, 140.000 lo tomó del sector primario, ¿sí? 140.000 lo tomó del sector primario, de ahí obtiene, está tomando 30.000 de los sectores intermediarios del primer grupo, 50.000 del segundo grupo y 20.000 del segundo grupo. Asimismo, el sector terciario, acuérdense que toma 280.000 del sector secundario, toma del sector primario 10.000, del secundario 40.000 y del terciario 100.000. ¿Ya? Entonces aquí sumamos el total de bienes intermedios del sector primario, que son estos, son 10.000, 30.000, 40.000, 50.000. Aquí sumamos 25.000, 75.000, 40.000, total 115.000. Y el total de los bienes intermediarios son 5.000, 20.000, 25.000, 125.000, total 125.000. Entonces, estos son los bienes intermediarios. Entonces, aquí vamos a calcular el valor agregado para cada sector. Este de aquí es por ¿cuál método? Por el método de la producción, ¿no? Entonces, vamos a tomar lo que cada sector produce. Produce 140.000 el sector primario. Pero esto es lo que produce el sector como tal, menos todos los intermediarios que tenemos, ¿cuánto nos da? Aquí así hacemos esta recta. Aquí tenemos 10, 25, 35 más 5, 40. Son 40.000. 140.000 menos los 40.000 que utilizó el sector, el valor agregado, ¿sí? Este es el valor agregado que generó la industria del sector primario. ¿Por qué es el valor agregado? Porque en realidad produjo son 100.000, no produjo 140.000. Eso es lo que produjo en términos brutos. Recuerden que estos 140.000 hay rubros que tomó de los bienes intermediarios de cada sector. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando del valor agregado, se debe de excluir a cada uno de los bienes intermediarios. Entonces tenemos 140.000 menos todos sus intermediarios, tenemos para el sector primario un total de 100.000. De igual manera hacemos con el secundario. 280.000. De estos 280.000, ¿cuánto le restamos? 140.000. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto me va a quedar ahí? 140 me queda. 140.000. Entonces, de este le restamos 30, 50, 80. Total, nos debe dar el valor agregado 180.000, el valor agregado del sector secundario. Aquí estamos excluyendo, aquí no hago la resta directa entre los dos, porque estoy considerando ya el valor intermedio que considero a cada uno, que son 50 más 30, 80, más 20, 100. Entonces aquí, como ya le estoy restando los valores intermediarios, ya no necesito restarle acá, ya les estoy considerando directamente, me da 280. El valor terciario son 370, menos cada uno de lo que produce en los bienes intermediarios, o cada valor tomado de los bienes intermediarios del primer sector, 370, menos 10, menos 40, menos 100.000, total 220.000. Como estos ya son los valores agregados que produjo cada sector, a 280.000 menos todo lo que se sacó de los otros sectores, 180, lo mismo el sector terciario, lo que produjo menos todo lo que tomó de los otros sectores, total 220.000, tenemos como resultado 500.000, que esta es la producción de la nación, bajo el método del valor agregado. Y bajo el método de bienes y servicios finales, tenemos, aquí sí hacemos la resta directa, los 140.000 menos todo lo que tomó del sector primario, 50.000. Luego hacemos, para el segundo caso, 280.000 menos todo lo que tomó del sector secundario, 115.000.
el sector terciario menos todo lo que tomó el sector terciario, 125.000. En total tenemos 90.000, 165.000, 245.000 y tenemos que hemos encontrado el valor de la producción bajo los métodos de valor agregado y de bienes finales, ¿ya? Esto es lo que habíamos visto bajo el método de la producción, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a esta metodología? Para sacar, para sacar el valor agregado por cada sector, profe, también podemos sacar, o sea, podemos restar del total para no hacerlo uno por uno. ¿Cómo restarlo del O total? sea, los 790.000 menos los 50.000 menos los 115.000 menos los 125.000 me va a dar igual los 500.000 ya, que si lo hago por separado de primario, secundario y terciario. ¿Sí? O sea, lo puedo hacer directo, esa es mi pregunta. Sí, porque si tú te das cuenta, el total, 290.000, 790.000 menos 290.000, ¿cuánto me da? 500.000. 500.000, exacto. Ajá. Y si restas 790.000 menos 50.000, menos 115.000, menos 125.000, te va a dar 500.000. Claro. Te da lo Esa mismo. es mi pregunta, o sea, sí lo puedo hacer directamente. Por supuesto. Es que en realidad es lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Claro. Ah, ya, listo, profe. ¿Ya? El método del valor agregado es lo mismo que decir los bienes suministros finales, porque en el valor agregado sacas los recursos intermedios y en los valores finales también te quedas solamente con los productos originarios, excluyendo los bienes intermedios. Sí, recuerda que esa es la metodología que se analiza para calcular el PIB, lo que se produce de manera individual. Claro. Sí, y se elimina todos los intermediarios. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Entonces vamos a ver, recordemos el flujo del ingreso. El flujo del ingreso, teníamos lo que es los factores de capital, que se considera los arriendos, salarios, interés y el capital como tal. ¿Por qué se consideran los arriendos? Porque tú para generar un ingreso debes tener un lugar en el cual trabajar. Muchos tienen local propio, pero hay quienes, un buen porcentaje, trabajan con locales arrendados. Tú para poder generar un ingreso, no basta solamente con tu fuerza laboral, tú necesitas de personal adicional, entonces tú contratas salarios, también tienes los conceptos de interés, tienes que acudir a un financiamiento para poder acumularte de capital y poderlo transformar, comercializarlo, en fin, y el capital como tal, que tú no posees todo el capital, tú tienes que adquirirlo de alguna manera. Entonces, estos son los factores productivos que se consideran. Ahí mencionamos un poco de lo que son los rubros que se deben de tener en cuenta cuando cuando trabajemos con el flujo del ingreso. Estos son los flujos que vamos a trabajar o son los resultados que vamos a tener que saber identificar cuando trabajemos con el flujo del ingreso. Por ejemplo, tenemos los impuestos. Hay dos tipos de impuestos, los impuestos indirectos, como es el IVA, tenemos los impuestos directos, impuesto a la renta, existen los subsidios. Los subsidios, recuerden que son con el fin de estimular el consumo que dan los gobiernos a los hogares. El subsidio se da a los gobiernos a los hogares. Tenemos las depreciaciones. Las depreciaciones está considerado por el uso del capital, el desgaste natural que tiene a través de su uso. Ustedes saben que si tienen un auto 0 kilómetros y lo ponen a trabajar un año, ese vehículo al final del año no va a tener el mismo valor si ustedes lo quisieran comercializar, porque ya tiene un desgaste natural, sea en llantas, sea en motor, sea en asientos, sea en todo. Entonces va a tener un desgaste natural y esa pérdida de valor se la reconoce como una depreciación. Entonces eso también se considera dentro del flujo del ingreso. El flujo del ingreso como tal, que son los ingresos de recurso monetario directo, lo que es la producción a costo de factores, que es la sumatoria de todos estos rubros, y el producto a precio de mercado. Aquí teníamos el mismo ejemplo, estamos trabajando con el mismo ejemplo original de la producción que llega a 5.000 para el Producto Interno Bruto, pero la única diferencia es que aquí ya tenemos el detalle o la descomposición de cómo está generada cada partida. A cada uno de estos rubros que nosotros veíamos aquí,
arriendo, salarios, interés, capital, se van a denominar a partir de ahora como partidas. Recuerden que cuando estamos trabajando en el sector público, a las cuentas tú no le dices, dime la cuenta 3215, o la cuenta 1011, o cuál es la cuenta 1014, o la cuenta 15. Dime las cuentas del grupo, dime cuáles son los bienes del grupo 15. Uno dice, te vas a los vehículos, te vas a todo lo que es activo fijo. Entonces, aquí no se maneja así, aquí se manejan por partida. Ustedes algún rato deben escuchar, verifícate cuál es la partida presupuestaria para cubrir los gastos de los sueldos. Mire, verifícate si existe partida para adquirir bienes en compras públicas. Entonces, en el sector público todo se maneja a través de partidas. Es un poquito para que tengan en consideración y sepan que este concepto es, cuando hablamos de partida, estamos hablando de el nombre de cada una de las cuentas que juegan dentro de cada estado de cada balance. Aquí ya no se va a llamar estado de resultados, aquí ya no se va a llamar balance general, aquí lo que se va a llamar es Producto Interno Bruto. Ese es el resultado final que vamos a obtener, producción nacional. Entonces, en la descomposición nos están dando cómo están segregados los alquileres, los salarios, las ganancias que genera cada utilidad, las depreciaciones, los intereses y los subsidios. Entonces, con estos rubros, lo que hacemos es tomamos lo que produce el primer sector. ¿Cuánto era lo que producía el primer sector? ¿Se acuerdan? Era, aquí tenemos, 140, 280 y 370. Entonces, vamos a ver acá. 140. A ver. Aquí está, perdón. El valor agregado. 100, 180 y 220. Son los valores agregados, disculpen. Aquí está. 100, estos son los valores agregados, aquí está, que lo está diciendo clarito, de cada sector. Del primer sector, 100.000, del segundo sector, 180.000, y del tercer sector, 250.000. Estos son los valores agregados que produce cada sector, ¿no? Y aquí la producción a precio de mercado. Esto es lo que nosotros vamos a llegar. ¿Sí? Esto es lo que tomamos de base para verificar que efectivamente esté bien calculado el PIB. Entonces, tenemos los salarios, nos indica que un total de 50.000 para el primer sector, 84.000 para el segundo y 136.000 para el tercero. En total, la economía generó salarios por 270.000. Alquileres de toda naturaleza, tenemos para el primer sector 2.500, el segundo sector utiliza 12.000 y el tercer sector utiliza 19.000. Total, 33.500. De ahí los intereses corresponden a 7.500 para el primer sector, el segundo sector 6.000 y el tercer sector 9.000. Total, 22.500. Las ganancias que le generaron, estas son las utilidades que también se registran, son 10.000 para el primero, 24.000 para el segundo y 30.000 para el tercero. Total, 64.000. Si sumamos 50 más 2.5 más 7.5 son aquí 100, 50, 60, más 10 son 70. Entonces, aquí sumamos los tres rubros, salarios, alquileres, intereses y ganancias, que era lo que les mencionaba acá, arriendo, salarios, intereses y capital. Entonces, todo esto es lo que nos da la partida al costo de factores. Estos son los costos de factores, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan, les piden en algún dato que calculen cuál es el costo de factores de la producción nacional, ¿qué es lo que tienen que ir? Van a acudir al total de salarios, al total de alquileres, al total de intereses y al total de ganancias. Y así es como tienen el costo de factores de la producción nacional. Entonces tenemos que para este caso, el sector primario tiene 70.000 de costo de factores, el sector secundario tiene 126.000 de costos de factores y el sector terciario 194.000. ¿Cuánto es el total de costos de factores que produjo la economía? Son 390.000. ¿Ya? Una vez que hemos considerado esto, consideramos el efecto de las depreciaciones. Acuérdense que las depreciaciones está determinado como un desgaste natural, entonces lo que vamos a hacer es sumarlo, porque nosotros para poder utilizar, si nos dedicamos al negocio del taxi, de la transportación, nosotros vamos a tener que utilizar el vehículo como tal. Entonces ese desgaste natural es lo que nos está ayudando a contribuir al valor de la producción.
Entonces se suma la depreciación, los intereses indirectos también se suman, lo que se paga de intereses. En cambio, los subsidios vamos a restarlos. ¿Por qué los vamos a restar? Porque no son parte de la producción, sino más bien, si nosotros consideramos los subsidios, lo que estamos haciendo es sobreestimando el valor real de la producción nacional, porque los subsidios, acuérdense que es un dinero que es proporcionado directamente por el Estado hacia los hogares para el consumo. Entonces, si lo sumamos dentro de la ecuación, lo que estamos haciendo es, porque el gobierno, cuando ya vamos a ver más adelante que el gobierno cuando hace su registro de contabilidad nacional, toma en consideración para su cálculo del Producto Nacional Bruto los subsidios. Y si nosotros los volvemos a agregar, vuelve a sumar, entonces estaríamos generando una partida duplicada. Entonces, por eso es que se lo registra como negativo. Entonces, los subsidios se los va a restar. Entonces, ahí tenemos que el producto de precio de mercado da 100.000 como el valor agregado, lo mismo el producto para el sector secundario, 180.000, y para el sector terciario, 220.000. Total, 500.000. Y esto es la metodología de una forma muy resumida, muy sencilla, de lo que es el método del PIB por el flujo del ingreso. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, seguimos. Muy parecido al otro. Es que los tres son la misma cosa. Solamente que la producción toma en cuenta los valores producidos como tal. El ingreso toma los componentes que tú necesitas para producir, que es lo mismo, ¿no? Y el otro, los componentes el gasto, los componentes que tú utilizas para invertir. No es lo mismo lo que tú utilizas para invertir que lo que utilizas para producir. Son dos cosas, es más o menos como la diferencia entre costos y gastos. Recuerden que costos es todo lo que tú produces con la finalidad de obtener un retorno, y gastos es lo que tú produces con la finalidad de mantener tu negocio como tal. O sea, haya o no haya, tú vas a tener ese costo. Ahí vienen costos directos, costos indirectos. Pero eso, y bueno, eso es parte de contabilidad de costos. Aunque para el sector público es exactamente lo mismo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos con el flujo del gasto. A ver, me pasé, perdón. ¿Qué trata este flujo de gasto? Se relaciona con las cuentas de mantenimiento y expansión de la actividad económica, ¿sí? Entonces, esto tengan en cuenta. Flujo del ingreso. ¿Qué analiza el flujo del ingreso? Arriendos, salarios, intereses y capital, que se llama producción a costo de factores, más los subsidios, más las depreciaciones, no, perdón, más la depreciación, menos los subsidios, ¿sí? Perdón. Más las depreciaciones y menos los subsidios, ¿sí? Aquí está acá. Y le sumamos los intereses también. De ahí, para el método del gasto, vamos a determinar con las categorías relacionadas con el mantenimiento, los que les mencionaba hace un momento, lo que se refiere al uso necesario para poder realizar una actividad económica. Vemos cómo tenemos aquí, bueno, este no es el flujo del ingreso, sino por el flujo del gasto. Acá, ¿qué es lo que tenemos que realizar acá? Analizamos primero cuánto es lo que consume, el total del consumo. El consumo son las compras que uno hace, ¿no? Lo que consumen las personas, el consumo personal es lo que se llama. Por ejemplo, si ustedes van y se compran un par de zapatos y le sacan la factura como consumidor final, entonces ustedes ya saben de que eso es el consumo personal. Y el consumo del gobierno es lo que realiza el gobierno con el fin de estimular el consumo dentro de las personas. No es lo mismo que un subsidio. Ojo, tengan en cuenta eso, no es el mismo subsidio, ¿sí? El consumo del gobierno, por ejemplo, son los rubros que el gobierno hace para gestionar, por ejemplo, la educación de ustedes por medio de la gratuidad, por los consumos que se hacen para, por ejemplo, adquirir las medicinas, para solventar en
hospitales públicos. Esos son los valores del consumo del gobierno. Entonces tenemos esos dos grupos, consumo personal y el consumo del gobierno. Por lo general, siempre el consumo personal es mucho mayor que el consumo del gobierno, ¿no? En economías muy pobres se suele ver que el consumo del gobierno es muy alto. Inclusive hay economías altas, como en la española, que estos rubros suelen ser un poquito elevados. Ya depende mucho de la estructura política de cada nación. De ahí tenemos lo que es la inversión. La inversión es lo equivalente a decir formación bruta de capital fijo o formación bruta de capital. Cuando hablamos de capital fijo, nosotros tenemos que saber que está sumando los valores de lo que producen la inversión por parte de las empresas y los valores que produce la inversión por parte del gobierno. Para este ejemplo, tenemos que la información bruta de capital fijo o lo que invierte el sector privado son 60.000 y lo que invierte el sector público son 35.000. Entonces aquí simplemente lo que vamos sumando, 350 más 50 son 400, 460.000 y 495.000. Y aquí es lo que se ha producido en la nación. Más la variación de reservas. Ya habíamos conversado un poco que la variación de reservas es la variación de existencias, que es la diferencia de lo que se comienza en el periodo de producción, lo que se tiene, frente a lo que se termina al corte del cierre del periodo. Ustedes saben que siempre hay producción que queda en proceso, y esta producción en proceso se la contabiliza, o hay inclusive productos que se han vendido, pero no se los han transportado, todavía no llega a su consumidor final, o hay productos que que están en PERS y no se los ha logrado vender. Pero no, esos no es que se pierde, sino es que son variaciones que quedan por el tema de cambio de corte, ¿no? Entonces, estos son variaciones de reserva o variaciones de existencias que se los agrega 495.000, total 5.000. Este es el método por el flujo del gasto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, de los tres métodos, ¿cuál es el más fácil? Creo que este, ¿verdad? Los tres O el- métodos, no te podría decir que uno es más fácil o más complicado. Es importante conocerlos a los tres por igual, porque cuando tú vayas a realizar alguna investigación particular, para poder tú llegar a dimensionar cuánto es lo que produce una nación, muchas veces tú tienes informaciones dispareadas, tú no tienes todos los componentes que tú quisieras, entonces tú tienes un mar de información que está en forma desordenada, que está en forma arbitraria inclusive muchas veces, y tú tienes que saber identificar qué es lo que te sirve para poder conformar un patrón y poder determinar un rubro específico. Entonces es importante saber y diferenciar. Por ejemplo, la inversión. Tú sabes que la inversión, método del gasto. Método del gasto, ahí tienes que considerar también los consumos y la variación de existencia, y con eso tienes que calcular el PIB. Si tú te vas a los salarios, a los arriendos, tú sabes que ese es el método del ingreso. O te vas directamente al valor agregado de la producción. Tú dices, este es el método de la producción. Entonces, y tú no vas a mezclar, cuando te dan los datos de las cuentas nacionales, tú dices, bueno, tú vas a encontrar que te salen un poco de datos. Tú no vas a tomar la inversión y le vas a sumar los arriendos. ¿Sí? Te estás haciendo tremendo Burrada. error. ¿Ya? Por eso es que es importante considerar, tener muy presente los tres métodos por igual. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. No, ninguna. Esto es en realidad sencillo. Entonces el gasto de la economía es 495.000, se considera así. La variación de existencia 5.000, costo de bienes producidos 5.000. 500.000, perdón. ¿Ya? Veamos un poquito más de fineza qué son las variaciones de existencias. En términos sencillos, sin meterle tanta explicación, las existencias, la variación de existencias son aquellas existencias que quedan en manos de los productores, es decir, aquello producido que no se ha podido vender. Esas son las variaciones de existencia. Es aquello que se produjo, pero no se pudo vender. ¿Sí? Es lo que queda en percha, como quien dice.
Entonces aquí, para este caso, se produjo 500.000, pero se logró vender 495.000. ¿Qué es lo que se logró vender? El total. ¿Sí? ¿Qué es lo que se vendió? Más lo que se invirtió. Esto es el total vendido. Pero en la economía hubo un total de 5.000. Quiere decir que las variaciones de existencia fueron de 5.000. Se logró vender 495.000. Sobró a los productores, esto es decir, que quedó este remanente de 5.000. ¿Ya? Y esto se llama variación de existencia involuntaria. ¿Por qué se llama variación de existencia involuntaria? Porque nadie compra con el objetivo de tener guardado en pérdida, ¿no? Simplemente son las condiciones que se dan por el cierre de un ejercicio económico de un periodo a otro. ¿Por qué se llaman variación de existencias involuntarias? Porque constituye lo que los productores no logran vender de lo producido por ellos. Bueno, aquí está nuevamente la misma lámina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya para continuar con la siguiente parte de la... Cuando usamos el método del gasto, lo que no podemos vender es lo que sobró de la producción. Sí. Siempre va a ser así. Sí, es por lógica. Es como cuando tú mantienes un inventario en bodega. No sé si tú alguna vez has trabajado en bodega o has estudiado algo acerca del manejo de inventarios, pero Claro. o si alguna vez has visto una tienda o has trabajado en alguna tienda, pero si no lo has hecho, no importa, tú puedes observar que en los comisariatos se ve más esto. El cajero, cuando comienza, le dicen, esto es con lo que tú inicias, y le dan una cantidad de dinero. Trabaja, compra, vende, factura, y llega al final del día, le dicen, bueno, ya se cerró la caja, ustedes han visto que se cierra la caja, y están ellos haciendo unos números. Están determinando cuánto es su final de stock. Si ellos empezaron, por decir, en caja, con $1.500, y finalizan la caja deberían, obviamente, van a terminar con más dinero, no con más, obviamente, porque han acumulado ventas, pero si restas el total de lo que se vendió con el total de lo que ha salido, tú vas a encontrar de que de repente al final tiene un poco menos, entonces o tiene un poco más en términos nominales. O, si lo quieres ver de otra manera, en el caso de las tiendas, cuando comienza un periodo, dice, bueno, yo comienzo a producir, yo tengo un valor de existencia de 100 cajas para la venta. En el transcurso del mes, he vendido 95. De ahí he comprado 10 más. Entonces, y de ahí, y me dicen, y hago cierre. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo? 95. Tenía 100, menos 95 me quedan 5. Más 10 que compré, ¿cuánto me quedan para el siguiente periodo? Me queda 15. 15 te queda. Esas 15 vendrían a ser tus variaciones de existencia. Lo que no pudiste vender. Y no es porque no lo quieres vender, simplemente porque ya hiciste el cierre. Eso es lo que te queda el inventario para el siguiente. O sea, esta es la variación de existencia. Es lo que normalmente se hace en los inventarios. ¿Sí? Ah, ya. Sí, listo, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar con la siguiente parte y nos conectamos inmediatamente, ¿ya? Ok, pues. Listo.